La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Pocas empresas privadas a lo largo de la historia han sido tan importantes y al mismo tiempo tan controvertidas como la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, más conocida por sus siglas VOC. Se fundó en 1602, cuando aún las Provincias Unidas peleaban por su independencia contra el rey de España, y pronto se convirtió en una de las más poderosas e influyentes de la historia. Durante casi 2 siglos dominó el comercio entre Europa y Asia, estableció un inmenso imperio colonial de titularidad privada y dejó una huella perdurable en la economía, la política y la cultura de todos los lugares por los que pasó. Los orígenes de esta peculiar compañía hay que ir a buscarlos a finales del siglo XVI, momento en el que el comercio de especias con Asia estaba dominado por los comerciantes portugueses. Ellos eran los únicos que conocían la ruta para llegar hasta allí, pero no pudieron mantener el secreto eternamente. La unión de las 7 provincias del norte de los Países Bajos impulsó a los comerciantes holandeses a desafiar el monopolio portugués. En 1602, el gobierno holandés otorgó a la compañía una carta que le concedía el monopolio del comercio con Asia y poderes extraordinarios, como la capacidad de declarar la guerra, firmar tratados, acuñar moneda y establecer colonias. Esta combinación de ambición comercial y poder político sentó las bases para el rápido ascenso de la compañía. La compañía estableció puestos comerciales en todo el Océano Índico, desde el Cabo de Buena Esperanza hasta Japón. Su centro principal se ubicó en Batavia, la actual Yakarta, en Indonesia, desde donde controlaba una red comercial que abarcaba Asia, África y Europa. La compañía se enriqueció con el comercio de especias, como la pimienta, el clavo, la nuez moscada o la canela. Para asegurar el control de la producción, sus directivos implementaron un sistema de control estricto, recurriendo a la fuerza para mantener alejados a los competidores europeos y para someter a los productores locales. Conforme crecían, su actividad comercial se diversificó. Además de las especias, la compañía comerciaba también con té, con café, con seda, con porcelana, con algodón y con otros productos provenientes de Asia. También se involucró en el comercio de esclavos. Transportaba personas desde África hasta sus colonias en Asia. Establecieron factorías en Sudáfrica, en la India, en Ceilán, en Taiwán, llegando a finales del siglo XVII a ser la potencia dominante en el comercio del Océano Índico. Pero a pesar de su éxito inicial, su declive comenzó un siglo más tarde, a principios del siglo XVIII. Ya no estaba tan bien administrada como en sus orígenes y entró en liza una potencia marítima en alza contra la que nada podía hacer. Esa potencia era Inglaterra, que fue quien terminó dándole la puntilla. En 1800, la compañía fue disuelta y sus activos pasaron al gobierno holandés. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue pionera en el desarrollo de prácticas comerciales modernas, como la emisión de acciones, la creación de un sistema contable y la construcción de una poderosa flota mercante. Su influencia en la economía global fue enorme y su modelo de empresa sirvió de inspiración para otras compañías comerciales europeas. Dejó además una profunda huella en las sociedades asiáticas donde se estableció. Su presencia transformó las economías locales, introdujo nuevos cultivos y tecnologías y dejó un legado arquitectónico y cultural que aún es visible en ciudades como Yakarta o Colombo. Desde la Edad Media, Flandes fue una tierra de comerciantes. Esto lo veíamos la semana pasada aquí mismo en La Contrahistoria, en este programa que dedicamos Alberto Garín y yo a los pintores flamencos. Es un lugar muy propicio para eso. Fue precisamente su prosperidad económica y la cantidad de comercio que había lo que posibilitó que los duques de Borgoña tuviesen recursos suficientes para emplearlos en esa renovación artística de la que hablaba Alberto Garín el otro día, a lo largo de los siglos XIV y sobre todo a partir ya del siglo XV. En esa zona de Europa desemboca el río Rin, que es uno de los más caudalosos del continente y que permite, sobre todo, adentrarse en el interior del continente navegando. Se trata de un río muy caudaloso que todavía hoy sigue siendo una de las principales vías comerciales de Europa. Junto al Rin desembocan otros ríos, también de gran porte, como el río Escalda. El río Escalda desemboca en la misma ciudad de Amberes. Flandes queda además, esta zona, digo Flandes de manera genérica, queda a medio camino entre el mar Báltico y el mar Mediterráneo.
justo a la entrada del Mar del Norte, cuando se viene desde el Canal de la Mancha, a muy corta distancia de Gran Bretaña y de las desembocaduras de los mismos ríos que permiten crear puertos de gran tamaño, sin necesidad de grandes obras de infraestructura, como rompeolas o como diques. Es además una zona muy poblada desde la Edad Media, porque es una región muy fértil, muy bien regada, con suelos muy ricos y con una agricultura muy productiva. Vamos, que no es extraño, en definitiva, que se hable de los holandeses como comerciantes natos. De manera que si nos ponemos a hablar del comercio holandés en los siglos XVII y XVIII, que es lo que vamos a hacer hoy en la contrahistoria, hay que tener en cuenta que esto no era una novedad. Hay que tener en cuenta que ya existía una tradición comercial muy bien arraigada, muy consolidada en aquella parte del mundo desde mucho tiempo antes. Antes de la rebelión holandesa de 1566-68 contra el rey de España, Amberes, como contábamos la semana pasada, era el más importante de los puertos flamencos y uno de los principales puertos de Europa. Era un importantísimo centro de comercio. Seguramente en aquel momento, en el siglo XV, principios del XVI, el más importante de todos los que había en el norte de Europa. Ojo, no era el único. Había otros puertos, muchos herederos de Hansa, como podía ser el caso de Hamburgo, que está también en la desembocadura de un río muy grande, en este caso el río Elba, que penetra en la parte central del continente, o de Bremen, que está en la desembocadura del río Weser, que entra dentro de Alemania. Bien, estos puertos tenían mucha importancia porque disponían de toda la infraestructura comercial hanseática y no solo eso, sino también de la tradición. Llevaban siglos comerciando y por lo tanto la de comerciante era la profesión más habitual en este tipo de puertos. Pues bien, en Holanda la rebelión y los desórdenes que le siguieron beneficiaron mucho a los puertos alemanes. Los comerciantes portugueses, los españoles o los italianos empezaron a mover parte de su actividad a estos puertos alemanes, sobre todo a Hamburgo, excluyendo así a los comerciantes holandeses. No querían comerciar desde allí porque sabían que había guerras, había problemas, sitios de ciudades, etc. En aquel momento, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI, el producto más demandado de Europa eran las especias. El producto de lujo, por lo menos, más demandado de Europa eran las especias provenientes de Extremo Oriente. Los portugueses disponían, desde que habían conseguido llegar al Océano Índico, es decir, desde finales del siglo XV, disponían de un monopolio sobre las mismas y procuraban mantener los precios altos. Era un caramelo demasiado apetitoso como para que los portugueses mantuviesen ese secreto durante mucho tiempo, pero aun con todas lo tuvieron durante prácticamente un siglo. La unión de las coronas portuguesa y española, esto sucedió en el año 1580, es la conocida como Unión Ibérica, convirtió al imperio portugués, ya subsumido dentro del imperio español, en objetivo de las incursiones holandesas, ya que la República Holandesa, las Provincias Unidas, estaban en guerra con España. Bien, estos factores, junto al conocimiento adquirido por algunos exploradores holandeses, que estaban viendo que parte de su negocio se había evaporado con la guerra, algunos como Jan Huygen van Lichtoten o Cornelis de Houtman, que habían hecho una serie de viajes de prospección sobre algunas rutas mundiales que explotaban hasta ese momento en monopolio los portugueses, habían estudiado también cómo comerciaban los portugueses por el mundo, cómo armaban las expediciones. Bien, se animaron con esto a participar directamente en el comercio de especias, viendo que era donde estaba realmente el dinero y no tanto en los verdaderos ingresos, y no tanto en el comercio tradicional, medieval, entre el norte y el sur de Europa, que es lo que había provocado a lo largo de la Edad Media la emergencia de estas ciudades en las desembocaduras de los ríos en los Países Bajos. A partir de 1590 se sucedieron las expediciones holandesas a las islas de Indonesia. Para entonces, esos mapas que guardaban los portugueses con gran celo en su padrón real, que eran, además los conocían ellos y conocían la manera y los vientos, cómo llegar desde Europa hasta Extremo Oriente, esos mapas ya no servían de mucho porque habían caído en manos de otros comerciantes y de otras potencias. La expedición de Frederick de Houtman, por ejemplo, en 1595 a Banten, que era el principal puerto de embarque de pimienta en Java Occidental, tuvo que enfrentarse a portugueses y no solo a portugueses, también a los propios javaneses, sufriendo bajas considerables. A pesar de ello,
Houtman consiguió regresar con algunos barcos y con suficientes especias como para obtener beneficios. Era tal el precio que alcanzaba este producto en los mercados europeos que por poco que se trajese se ganaba dinero. Bueno, unos años antes, en 1520, con motivo de la vuelta al mundo de Elcano y Magallanes, que había salido con la intención, como cualquiera que conozca esta historia ya sabe, de buscar la especiaría, aunque hacer un camino navegando hacia Poniente para encontrar estas islas de las especias, ya que el Océano Índico, conforme estipulaba el acuerdo, el Tratado de Tordesillas, no podía ser navegado por navíos españoles, así que querían ir a buscarlo por el otro lado. En el camino, pues Magallanes terminó metiéndose en problemas políticos en Filipinas, le mataron, tuvo que heredar la expedición uno de sus lugartenientes, Juan Sebastián Elcano, cargó especias y navegando pues prácticamente de un tirón desde las Islas de las Especias hasta España, consiguió dar la primera vuelta al mundo. Consiguió llegar solo con un barco, la nao Victoria, y aun con toda, que la había cargado de clavo previamente, y aun con todas, el viaje, que había salido con 5 navíos, que había muerto la práctica totalidad de los expedicionarios, porque llegaron a Sevilla apenas 20 personas, ganaron dinero, solo con el clavo que habían conseguido embarcar en la nao Victoria. Esto para que nos hagamos una idea de lo realmente valiosas que eran estas especias en aquella época. Vamos, que con muy poco que se llevase hasta Europa, se ganaban cantidades mareantes de dinero. El éxito de estas primeras expediciones animó a otros comerciantes holandeses, viendo que era arriesgado, sin ninguna duda, pero ya los holandeses eran buenos marineros y estaban acostumbrados a navegar. Así que en 1598, una pequeña flota, al mando de Jacob van Neck, llegó hasta las Islas Molucas. Y una vez allí, vieron que si eliminaban a los intermediarios, podían obtener unos beneficios como nunca se habían visto. Para fortalecer su posición, los holandeses lo que hicieron allí fue buscar aliados. Concretamente en la isla de Ambon se aliaron con los musulmanes ituenses ya en el año 1600. Esto les dio el control directo del comercio de especias de la isla. En el año 1613 expulsaron a los portugueses de Solor, aunque la isla cambió de manos varias veces antes de quedar definitivamente bajo control holandés ya en el año 1636. En otras islas no tuvieron tanta suerte. En Timor, por ejemplo, la resistencia de los habitantes locales, los topases, eran un grupo, los topases no eran tan locales, se habían mezclado ya con los portugueses, impidió que avanzasen. Su control del comercio del sándalo y su resistencia mantuvieron a Timor portugués durante un montón de tiempo. Bueno, en el caso de Timor Oriental, pues hasta bien entrado el siglo XX. En resumidas cuentas, el deseo y, en cierto modo, la necesidad de acceder a este comercio de especias tan lucrativo, la rivalidad con España y con Portugal y el conocimiento de las rutas comerciales impulsaron a los holandeses a desafiar el comercio portugués en esa parte del mundo. A pesar de las dificultades y de las resistencias que encontraron, consiguieron establecer una presencia significativa en toda esta región. Y esto sentó las bases para el futuro imperio colonial de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. En los inicios del comercio con estas Indias, que era como se llamaban, las Indias Occidentales, se correspondería con lo que es América, y las Indias Orientales con lo que es aproximadamente, los límites eran un tanto difusos, porque se podía incluir a la India en las Indias Orientales o no. La idea general era Indonesia, lo que es hoy Malasia, Singapur, no se incluía tampoco del todo a China, pero para que nos hagamos una idea, el sudeste asiático aproximadamente. Las empresas en estos principios del comercio con esta parte del mundo, que está realmente lejana de Europa, se financiaban para un solo viaje. Y luego se disolvían estas empresas tras el regreso de la flota, hacían caja, veían los beneficios que habían tenido cada uno de los accionistas y eso se disolvía. Es decir, la empresa era como una pistola de una sola bala. La inversión era muy arriesgada. Había un montón de piratas, especialmente en Extremo Oriente. Había posibilidad de que se encontrasen con temporales. Estamos hablando de miles y miles de kilómetros de distancia, toda por mar. No estaba hecho todavía y faltaba mucho por el canal de Suez. Luego había que circunnavegar África y pasar por el Cabo de Buena Esperanza. Los enviados en la expedición podían morir, ya fuera con enfrentamientos con los nativos o ya fuera por enfermedades, que en estas zonas tropicales
si es por algo se han caracterizado a lo largo de la historia, ha sido por devastar a los que provienen de las latitudes medias, es decir, enfermedades que en Europa no eran muy comunes, empezando por la malaria, pues en cambio sí tenían mucha importancia y siguen teniendo mucha importancia en las zonas tropicales. Luego había un problema de mercado en esto de las especias. La demanda de las especias era alta, era un producto de lujo, insisto, no es que los europeos todos comiesen con pimienta, les gustaría, pero más las utilizaban para otros muchos fines, no solo para la cocina. Pero había una demanda constante, digamos que era, como dicen los economistas, una demanda muy inelástica, es decir, que se mantenía más o menos constante, siempre había la misma demanda y era muy raro que bajase. La oferta estaba dispuesta a pagar más con tal de tener su suministro de especias. Es decir, que tendríamos una demanda muy inelástica, pero una oferta muy elástica, ya que dependía de lo bien que hubiese ido la campaña ese año, de la cantidad de especias que hubiesen conseguido traer los comerciantes portugueses o los que, saliendo de Europa y que conociesen esa ruta, consiguiesen ir hasta allí, comprar especias, cargarlas y volver al continente europeo. Es decir, que había años muy buenos, si llegaban muchos cargamentos a Lisboa, pues el precio caía. Si fruto, qué sé yo, de una serie de naufragios o problemas en aquellas islas con los nativos o ataques piratas, los cargamentos eran pocos, el precio se disparaba. El problema no era tanto cuando el precio se disparaba, que a fin de cuentas eran comerciantes y lo que les gustaba era vender caro. El problema era cuando el precio se desplomaba, era cuando llegaban demasiados barcos y el precio caía. Los portugueses temían que después de haber hecho toda esa inversión tan grande para llegar allí y regresar a Europa, cuando vendiesen sus especias en los mercados europeos, pues tuviesen que hacerlo a pérdidas. De ahí que procuraban regular el suministro para que siempre hubiese una escasez relativa, es decir, que nunca faltase del todo, pero que los clientes europeos estuviesen dispuestos a pagar grandes cantidades. Los holandeses y los ingleses eran perfectamente conscientes de ese problema, es decir, de esa demanda inelástica y esa oferta elástica. Un problema que puede mitigarse conformando un cártel o entregando el comercio a una sola compañía. Un poco parecido a lo que sucedió con el petróleo ya en el siglo XX, en el que la demanda era similar. La gente está dispuesta porque necesita utilizar la gasolina, se necesitaba, sobre todo en el siglo XX, para generar electricidad. Es decir, teníamos en aquel entonces una demanda muy inelástica, pero la oferta era elástica. Si se ponía en el mercado más petróleo del necesario, automáticamente, y esto sigue sucediendo, tendía a bajar de precio. De ahí que los productores de petróleo lo que hicieron en el siglo XX fue conformar un cártel, que no es otra cosa la OPEP. Bien, volviendo con el tema de las especias, en el año 1600 los ingleses crearon una compañía para explotar este comercio, la llamada Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que era un monopolio que amenazaba directamente a sus competidores holandeses que los tenían delante. Como respuesta, el gobierno holandés promovió en el año 1602 la creación también de una compañía, a la que dieron en llamar, de manera calcada a lo que habían hecho los ingleses, Compañía de las Indias Orientales Unidas. Le otorgaron el monopolio del comercio asiático en el acto. A partir de ahí nadie más, ni en Ámsterdam ni en ningún otro sitio, podía comerciar con las Indias. El nombre oficial de la empresa en holandés era, voy a tratar de leerlo sin equivocarme, porque no sé yo la pronunciación correcta del holandés, pero algo así como Verenigde Nederlandse Geoctrojerde Oostindische Compagnie. Es decir, esto era el nombre completo. La realidad es que como poner eso en todos los barcos y los documentos pues no era muy práctico, decidieron que lo mejor era colocar las iniciales V o C, la V de Verenigde, la O de Oostindische y la C de Compagnie. Esto se traduce pues como Compañía Neerlandesa Unida de las Indias Orientales. Su logotipo, posiblemente el primer logotipo corporativo de la historia, pero reconocido a nivel mundial, consistía en un monograma con unas letras V o C entrelazadas. Es un buen logotipo, un logotipo claro y fácil de reproducir en cualquier soporte, y lo estampaban, por supuesto, en documentos, en banderas, en cañones, en monedas, y como hacen las empresas actuales, en todos los artículos de la compañía.
La idea de la compañía era monopolizar el comercio de las especias más valiosas. Querían irse a lo que era realmente caro, porque ya que se tenían que ir tan lejos, los barcos de la época tampoco eran muy grandes, todo hay que decirlo, cada viaje tenía que no solo pagarse, sino además generar un beneficio elevado. Las especias más valiosas eran la nuez moscada, el macis, el clavo, aunque eso sí, no le hacían ascos a otras especias como la pimienta o la canela. La idea era venderlas en Europa a precios mucho mayores que los que se pagaban en las costas del Océano Índico. Eso implicaba, así en primera instancia, disponer de muchísimos barcos. Implicaba también ser especialmente agresivo, y no solo contra los competidores que ya estaban ahí, tenían a los portugueses y a los británicos, sino también respecto a los proveedores. Querían convertirse, porque veían que era la manera de ganar más dinero, querían convertirse en el comprador monopolista de estas especies y forzar hacia abajo los precios de compra. Es decir, querían hacer el negocio redondo, comprar muy barato y vender muy caro. Comprar muy barato en estas islas de Indonesia y vender muy caro en los puertos europeos, concretamente en Ámsterdam, a donde acudían otros, o en Rotterdam, a donde acudían otros querían comerciantes realmente de toda Europa a comprar especias. Si lo conseguían, podían ganar una cantidad de dinero ingente. El capital inicial que pusieron accionistas fue de 6,5 millones de florines. La compañía, por supuesto, no pensaba en mandar una expedición y disolverse como las anteriores, sino en permanecer. Iba a ser la herramienta colonial de los holandeses, que a diferencia de lo que habían hecho los portugueses o los españoles con presencia directa de la corona, en este caso no se iba a producir. La compañía tendría la facultad de mantener su propio ejército, declarar la guerra si lo creía conveniente, construir todo tipo de asentamientos que daban los españoles, por ejemplo, si querían fundar una ciudad, tenían que informar en España al rey que les tenía que autorizar a esa fundación. Bueno, la fundaban primero y luego informaban, era lo habitual, pero vamos, y por supuesto no podían declarar la guerra a nadie sin el permiso de la corona. Bien, la compañía holandesa no tenía ese tipo de limitaciones. Podía construir sus propias fortalezas, firmar tratados por su cuenta con los sultanes y con los gobernantes nativos. Su estatuto, en principio, no iba a ser para un solo viaje, pero tampoco pensaba ser eterna. Querían hacer una prueba. Llegaron a la convicción de que la prueba tenía que ser larga para que se le dejase funcionar y ver si aquello iba bien. Si no iba bien, evidentemente lo dejarían. Así que le dieron una duración de 21 años. Debería presentar cuentas ante el gobierno holandés cada 10 años. Pues bien, un año después de ser fundada, tuvieron un golpe de suerte. En el año 1603, una flota de la compañía, la primera de las flotas de la compañía, capturó una carraca portuguesa, la Santa Catarina, cuyo botín aumentó el capital de la compañía más de un 50%. Ese mismo año se estableció el primer puesto comercial holandés permanente en Banten, en Java Occidental, seguido de otro en un lugar llamado Yogyakarta, que posteriormente sería Batavia y luego posteriormente Yakarta. Esto ya fue en el año 1611. Para un mejor control de sus asuntos en Asia, crearon un puesto. Es decir, esto estaba bien dirigirlo desde Ámsterdam, pero teniendo en cuenta que el mundo era tan grande y que las comunicaciones no eran precisamente rápidas, pensaron que había que entregar las posesiones en Oriente, había que colocar una especie de virrey, al que le dieron el nombre de gobernador general. Este puesto no lo crearían hasta el año 1610. Y para asesorarlo y controlar el riesgo de que el gobernador hiciese y dispusiese a su antojo, se estableció un consejo llamado Consejo de Indias, un poco a imagen y semejanza de lo que tenían los españoles para gestionar los asuntos americanos. Eso sí, el control de la compañía no dependía del Consejo de Indias, sino de algo muy parecido a los actuales consejos de administración que se denominaba los 17 señores, que era un organismo de 17 accionistas principales que se encargaba de la gestión, de fijar los objetivos de la empresa. Este consejo, el de los 17 señores, Heren 17, como lo dicen en holandés, nombraba al gobernador general, que era el principal administrador de la compañía en Asia, y tenía que reportar en todo caso ante los 17 señores. En un primer momento, la sede asiática de la compañía, la europea la tenía en Ámsterdam, se ubicó en Ambon, en las Molucas. Pero su lejanía de las rutas comerciales en el Índico y en la conexión del Índico con la costa del Pacífico, es decir, el mercado chino o el japonés,
lo convirtió a Ambon en una ubicación no demasiado adecuada. Quedaba, como digo, demasiado lejos del Océano Índico y del Estrecho de Malaca. Lo que hicieron entonces fue buscar una nueva sede en el oeste del archipiélago. El Estrecho de Malaca era muy apetecible y muy estratégico, sobre todo, y lo sigue siendo, pero también muy peligroso, porque los portugueses ya estaban bien establecidos allí y podían recibir además el socorro de los españoles establecidos en Manila, en las Filipinas. Otra opción era Bantén, en el extremo occidental de la isla de Java, pero por allí se dejaban caer los ingleses con demasiada frecuencia, y además había muchos comerciantes chinos a los que había que sacar previamente. Pero el problema principal de la compañía en este momento no eran tanto los chinos como los ingleses, que, como os decía antes, se habían organizado también en torno a una compañía monopolística. La competencia anglo-holandesa por el acceso a las especias fue a más con la segunda expedición de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales en 1604. Los ingleses establecieron puestos comerciales en distintas islas, poniendo así el problema al rojo vivo, porque eran ya 3 potencias europeas las que merodeaban por allí: los portugueses, que habían sido los primeros en llegar, los británicos y los holandeses. Holanda seguía en guerra, estamos hablando principios del siglo XVII, seguía en guerra contra España, así que lo que hicieron fue tratar de llegar a un acuerdo con los ingleses, que a fin de cuentas les estaban apoyando en Europa. Durante varios años ambas compañías colaboraron, delimitando una serie de puertos para cada una de ellas, pero el idilio entre ingleses y holandeses no duró mucho. En 1620, 10 comerciantes ingleses fueron ejecutados en Ambon, acusados de conspirar contra la compañía holandesa. Cuando las noticias llegaron a Europa, meses más tarde, provocaron gran indignación en Londres. Pero la guerra de las Provincias Unidas contra España todavía se mantenía, incluso se había complicado por el estallido de la Guerra de los 30 años, y los ingleses prefirieron no enfrentarse. De hecho, a raíz de este acontecimiento, empezaron a ignorar ya ciertas zonas, sabiendo que, o dejándoselas, mejor dicho, a los holandeses. Muchas de esas zonas las recuperarían tiempo más tarde. A raíz de este acontecimiento, los ingleses empezaron a ignorar Indonesia, lo que es hoy Indonesia, para centrarse en otras zonas del sudeste asiático o directamente en la propia India. Quedaban, por lo tanto, solo los portugueses como competencia. En 1619, un tipo llamado Jan Pieterszoon Cohen fue nombrado gobernador general de la compañía. Cohen era el hijo de un comerciante de origen español que llevaba sal desde las salinas del Guadalquivir hasta los Países Bajos. Él quiso seguir el oficio de su padre y, siendo muy joven, viajó a Italia para formarse como comerciante moderno, trabajando para un comerciante holandés de telas. Aprendió contabilidad y pudo trabajar con comerciantes de todo el Mediterráneo, tanto italianos como españoles o franceses, y esto le dio muchísima experiencia. Allí en Italia pasó varios años, unos 6 o 7 años, y a su regreso a Holanda, ya era un comerciante experimentado, fue contratado por la compañía, donde fue escalando hasta convertirse en su gobernador general. Era un tipo muy listo este Pieterszoon, muy ambicioso, y conocía además varias lenguas, entre ellas, por supuesto, el portugués. Los planes de Pieterszoon eran convertir a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales directamente en una potencia, en algo que fuese mucho más allá de una simple compañía, en una potencia política que pudiese rivalizar con Portugal. Pero ya digo, no solo en términos mercantiles, también políticos. Ese mismo año, al frente de una flota de 19 barcos, conquistó Yayakarta ya definitivamente. Era un pequeño puerto en el norte de la isla de Java, por el que ya habían pasado los portugueses. Una vez con él, lo rebautizó como Batavia. Que habría que preguntarse por qué lo llamó así, por qué se quedó con el nombre de Batavia, aquel pequeño asentamiento. En otros lugares, los holandeses se limitaron a adaptar la toponimia local a su idioma, pero en este caso buscaron un nombre nuevo. La razón por la que le pusieron ese nombre de Batavia fue que Cohen quería que ese puerto se convirtiese en el principal de aquellas islas. Y como digo, la compañía tenía completa libertad de establecerlos, lo había dicho antes, tanto fuertes como puertos, etc. Y él, que conocía bien la zona, convenció a los 17 señores de que ese era el lugar ideal. Estaba bien protegido, estaba en una de las islas principales, la de Java, tenía al alcance tanto el Océano Índico como el Pacífico,
y además podía, o creía él que podía llegar a controlar aquella isla de una manera muy efectiva. La isla de Java, a diferencia de la de Sumatra, es algo más pequeña, es alargada, muy estrechita, y consideraba que podía, que era perfecto, vamos, que era el lugar ideal para establecerlo como capital y que durase muchísimo tiempo, y que en la que además estuviesen las oficinas de la compañía. El término Batavia se lo puso porque tenía mucho simbolismo. El término Batavia era bien conocido por cualquier holandés culto de la época. Los bátavos habían sido un pueblo germánico que habitaba en lo que es la actual Holanda, la desembocadura del Rin. Eso lo sabemos porque Julio César o Tácito lo consignaron así en sus escritos. Esos holandeses, al menos los holandeses cultos del siglo XVII, se decían descendientes de aquellos bátavos, y de ahí lo de Batavia. Yakarta, por lo demás, es decir, Batavia, se convertiría en la capital de Indonesia poco después de la independencia. El nombre de Yakarta, que es anterior a Batavia, pero que se había olvidado con el tiempo, se había quedado semi-olvidado, se lo recuperaron los japoneses cuando invadieron la isla ya en el año 1942. Yakarta sería la capital de Indonesia pues hasta hace bien poco tiempo, hasta el año 2022, cuando fue sustituida por una ciudad de nueva planta llamada Nusantara, que se encuentra en la vecina isla de Borneo. El gobierno indonesio de nuestro tiempo lo ha cambiado porque considera que Nusantara está mejor situada, más céntrica respecto a todo el archipiélago indonesio. Bien, volviendo al siglo XVII, concretamente a la década de 1620, cuando Cohen se hizo cargo de la compañía, lo que hizo fue llevar a cabo una campaña brutal en las islas de Banda, donde la población nativa fue pues prácticamente liquidada para dar paso a plantaciones holandesas de nuez moscada. Cohen sabía que para poder asegurar aquellos territorios necesitaba colonos llegados desde Europa, o le vendrían realmente bien. Más o menos lo mismo que habían hecho o que estaban haciendo en aquel momento los españoles en América. Sabía que si esas islas empezaban a estar pobladas por holandeses, esos holandeses serían los primeros en resistir a otras potencias europeas como Portugal o como Inglaterra. Es decir, estarían protegiendo su propia ciudad. Y esto no era ningún secreto para Peterson, ni siquiera para la compañía o los 17 señores de la compañía que no habían estado en Indonesia en su vida, pero que recibían puntualmente informes. La idea, por lo tanto, original era que los holandeses emigrasen allí. Pero el clima de aquellas islas era muy hostil a los europeos. La falta de voluntarios, lo intentaron durante años, frustró sus planes. La presencia de los holandeses al final se limitó al personal de la compañía y poco más. En los primeros tiempos se animaba incluso a las mujeres holandesas a viajar a Oriente y establecerse allí para formar familias, concretamente a Batavia, para poblar la ciudad y que fuese una ciudad eminentemente holandesa. Para ello les exigían firmar un contrato de 10 años. Algunas accedieron, pero la mayor parte de ellas regresaron antes, llevándose a sus maridos con ellas y a su familia. Dado que las mujeres holandesas no querían que sus maridos estuviesen destinados en zonas remotas, los empleados exigían mayores salarios y vivienda, lo que obligaba a la empresa a incurrir en gastos adicionales. La compañía al final fue práctica y dejó de alentar a las mujeres a emigrar a Oriente en la década de 1630. Vamos, que no les duró mucho. A los miembros de la compañía que estaban casados con una holandesa, de hecho, se les recortaba el salario un 50% para que sirviese de disuasión y no se empleasen allí. Esto condenó a la compañía holandesa a ser una empresa de hombres solteros y sin nada que perder. Esto podría explicar su agresividad en ciertos momentos y ciertos lugares. Otra de las empresas que emprendió Peterson Cohen y con la que tuvo mucho más éxito fue el tema del metal, de la moneda metálica. Este era un problema importante en el comercio europeo con Asia, porque la realidad era que los europeos podían ofrecer pocos bienes que los consumidores asiáticos deseasen, excepto plata y oro. Por lo tanto, los comerciantes europeos tenían que pagar por las especias que compraban, tenían que pagar con oro y con plata, es decir, metales preciosos que escaseaban en Europa, a excepción de España, naturalmente, que había encontrado minas de plata en Nueva España y en el Perú. Los holandeses o los ingleses tenían que obtenerlos, creando un superávit comercial con otros países europeos. Cohen descubrió una solución para este problema.
iniciar un sistema de comercio, poner en marcha un sistema de comercio intraasiático. Me explico. Esos beneficios podían utilizarse para financiar el comercio de especias con Europa. Bien, a largo plazo, esto obviaba la necesidad de exportar grandes cantidades de metales preciosos desde Europa, aunque al principio, eso sí, requirió la formación de un gran fondo de capital comercial en las Indias. La compañía reinvirtió una gran parte de sus beneficios con este fin desde aproximadamente el año 1620 hasta 1640. La compañía comerciaba por toda Asia, no solo en Indonesia. Especial predilección tenía en Indonesia, obviamente, que es donde estaba el centro, pero su presencia era muy grande también en el Golfo de Bengala. Los barcos que llegaban a Batavia, desde los Países Bajos, transportaban suministros para los asentamientos de la compañía y cierta cantidad de metal con el que compraban no especias, sino seda, algodón, porcelana, textiles, que se revendían dentro de Asia a cambio de plata. Concretamente lo revendían en Japón, era uno de sus principales mercados, donde tenían una pequeña base. Ese dinero se empleaba en comprar especias por todas las islas de Indonesia y enviarlas a Europa, donde se cerraba el negocio colocando las especias a cambio de plata. De mucha más plata, naturalmente, parte de la cual volvía a Asia para reiniciar el circuito. La compañía, de hecho, esto es una cosa que sus defensores, es una compañía muy controvertida y encontramos hoy bibliografía a favor, bibliografía en contra. Ponerse a favor o en contra de algo que existió hace 400 años no tiene mucho sentido, pero bueno, que la compañía holandesa de las Indias Orientales sigue haciendo correr ríos de tinta. Bien, esta empresa, una de las cosas que hizo, que ya digo, sus defensores suelen siempre poner de manifiesto, era que la cantidad de tecnologías europeas, entre ellas algunas relacionadas con la economía, metió directamente en Asia. Una de las cosas que utilizaban era apoyar a los misioneros cristianos para que les permitiesen, o los utilizaban, mejor dicho, de punta de lanza en lugares como China o como Japón. En Japón tuvieron mucha presencia, de hecho fueron los únicos que consiguieron mantenerse allí. Crearon un puesto comercial en Dejima, una isla artificial frente a la costa de Nagasaki, y fue pues durante unos 200 años el único lugar donde los europeos se les permitía comerciar con Japón. Y además de donde obtenían una cantidad considerable de plata. Pero la expansión de la compañía no estuvo exenta de conflictos. Sus intentos de forzar la apertura comercial de China resultaron en derrotas militares, una tras otra, como la de las Islas Penghu, la de la bahía de Liaolu. También sufrieron derrotas frente a los vietnamitas o a los camboyanos, todo esto a lo largo del siglo XVI. A pesar de estos reveses, la compañía continuó su expansión allá donde podía. Eran tremendamente prácticos, donde veían que había problemas o que les iba a costar más la expansión que lo que iban a sacar de ella, automáticamente lo abandonaban. En 1640, por ejemplo, arrebataron Gale en Ceilán a los portugueses, rompiendo de este modo su monopolio sobre el comercio de canela. En 1658, unos años más tarde, conquistaron Colombo, expulsando ya definitivamente a los portugueses de la isla un año más tarde. Para asegurar su control sobre esta isla, sobre lo que hoy es Sri Lanka, la compañía terminó conquistando también los principales puestos de la costa de Malabar, que está en la India, consolidando todo su dominio en aquella región. Para hacer más llevadero y más seguro los viajes de ida y de vuelta, decidieron que debían tener presencia en el sur de África. La ruta tenía que pasar, sí o sí, a través del Cabo de Buena Esperanza, pero allí no estaban, allí no había nadie. Era un cabo bien conocido, sobre todo por ellos y por los portugueses, pero nadie se había atrevido, no había encontrado sentido a situarse allí. Así que en el año 1652, Jan Riebeck estableció un puesto de reabastecimiento en el Cabo de Buena Esperanza, que posteriormente se convertiría en Ciudad del Cabo y en la Colonia del Cabo. En esa zona del mundo sí tuvieron algo más de éxito con la colonización. Miles de holandeses y holandesas decidieron trasladarse hasta el extremo sur de África, que les parecía más asequible que las islas de Indonesia, y se establecieron allí para empezar una nueva vida. Bueno, este es el origen de los Africans actuales. Hace unos años hice una contrahistoria sobre estos granjeros, creo que la titulé Los granjeros del fin del mundo, que tenéis en el archivo. Durante el siglo XVII, la compañía estableció más puestos comerciales. En Persia, por ejemplo, en Bengala, en Malaca, en Siam, en Formosa, es decir, la actual Taiwán, en las costas de Malabar y de Coromandel, en la India.
En 1729 consiguieron por fin abrir una factoría en Cantón, lo que les dio acceso directo a la China continental. En Taiwán no estuvieron mucho tiempo porque en 1662 les expulsaron. Se vinieron entonces a razones, porque si algo caracterizó a la Compañía de las Indias Orientales, como os decía antes, fue su extraordinario pragmatismo. Si no conseguían algo por la fuerza, trataban de conseguirlo mediante un acuerdo. En 1663, por ejemplo, la compañía firmó un tratado, el Tratado de Painán, con unos señores de Sumatra Occidental que le permitió, sin necesidad de disparar una sola bala, monopolizar el comercio, especialmente del oro, en aquella zona, lo cual era bastante útil porque estaban siempre sedientos de metal que lubricase su propio comercio. Para el año 1670, la compañía se había convertido ya en la empresa privada más grande y más rica de la historia. En aquel momento contaba con unos 150 barcos mercantes, 40 buques de guerra, 50.000 empleados y un ejército privado que tenía de promedio unos 10.000 soldados. Los beneficios que hacía cada año eran altísimos, hicieron ricos a sus accionistas y convirtieron a puertos como el de Ámsterdam en uno de los más importantes del mundo. Bueno, pues fue en esta misma época cuando la compañía comenzó su lento declive. Fueron varias las razones que explican la decadencia de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Una de ellas fue que el comercio con Japón, que era muy lucrativo y fundamental, comenzó a declinar. Luego perdieron Formosa, como os he dicho antes, en 1662, y luego en China hubo mucha inestabilidad a mediados del siglo XVII debido a un cambio de dinastía, los Ming por los Qing. Este cambio de dinastía se produjo en 1644, que afectó directamente al comercio de la seda. Aunque la compañía no tardó en sustituir esa seda por la seda de Bengala en la India, las medidas del shogunato japonés para limitar la exportación de metales preciosos redujeron las oportunidades comerciales y, sobre todo, lo que hicieron es que pudieron obtener mucho menos metal del que habían obtenido hasta ese momento. Para 1685, de hecho, Japón había dejado ya de ser uno de los puntos principales de este comercio intraasiático de la compañía que en la década de 1620 había puesto Peterson en funcionamiento. Los ingleses, además, decidieron poner fin al problema y declararon la guerra a Holanda, una tras otra. La tercera guerra anglo-holandesa, que fue de 1672 a 1674, interrumpió, por ejemplo, el comercio con Europa, lo que ocasionó un aumento en el precio de la pimienta. Y eso ocasionó o incentivó al menos la entrada muy agresiva de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales en ese mercado. Los ingleses habían además apoyado a los reyes portugueses de la dinastía Braganza a independizarse de la monarquía española en 1640, así que contaban con una buena palanca, que era la presencia portuguesa en toda aquella zona que tenía siglo y medio de antigüedad. La compañía, que tradicionalmente mantenía un ligero exceso de oferta para deprimir los precios y disuadir a la competencia, se vio envuelta de golpe en una guerra de precios con la compañía inglesa. A pesar de sus mayores recursos financieros, los holandeses no pudieron evitar que la competencia les hiciese daño. Compañías como la francesa o la danesa, que también aparecieron en aquel momento, comenzaron a desafiar abiertamente ya el sistema holandés. Para contrarrestar esta competencia, lo que hizo la compañía fue ir buscando acuerdos con los gobernantes de la zona. Por ejemplo, en el año 1684 cerraron un acuerdo con el sultán de Bantam que cerraba el comercio de pimienta y también trasladaron su principal base de la costa de Coromandel, de Pulicat a Nagatimpam, para asegurar el monopolio del comercio de la pimienta india. Es decir, este tipo de movimientos puntuales para evitar que llegasen los ingleses o los franceses hasta allí. Pero la importancia de estos productos en el comercio con Asia estaba disminuyendo, esa era la verdad. Y eso hacía que los gastos militares para mantener el monopolio no fueran demasiado rentables. Las cantidades de pimienta que llegaban al mercado europeo eran ya muy altas a finales del siglo XVII y su precio había bajado considerablemente. La pimienta ya no solo llegaba a través de los holandeses o los portugueses. Bueno, los portugueses por supuesto seguían importándola, pero es que también los franceses, los ingleses, los daneses se habían metido en este negocio. Es decir, que estaban todos los años llegando barcos y más barcos cargados de pimienta. Había demasiada pimienta en Europa y su precio tendía a bajar. Esto comprometía la posición de la compañía en el sur de Asia.
Tenían muchísimos gastos para mantener ese sistema monopolista y esos gastos difícilmente se podían sufragar con precios tan bajos de la pimienta. No olvidemos que la compañía era completamente autónoma, no podía pedir ayuda al Estado. Es decir, ellos simplemente se limitaban a vivir de su propio comercio. Con eso mantenían su ejército y mantenían sus barcos de guerra. A pesar de ello, la compañía decidió fortalecer su posición militar en la costa de Malabar, que es el actual estado de Kerala, para que nos hagamos una idea, en la India, con la idea de sacar de allá a los intrusos, básicamente a los ingleses. Por ejemplo, en 1710 obligó al gobernante de Calicut a firmar un tratado de exclusividad comercial, pero a los ingleses eso no les atemorizó lo más mínimo. 3 años más tarde estaban ellos allí obligando al Zamorín, que era como se llamaba el gobernante de Calicut, a hacer lo contrario, es decir, a firmar un contrato con ellos. Al final, ya en la década de 1720, la compañía se dio por vencida y reconoció la inutilidad de seguir tratando de monopolizar el comercio de pimienta y de especias de Malabar. Lo que hicieron fue retirarse, lo que hoy se diría desinvertir. Se retiraron de la zona de Kerala y cedieron todo ese área a los ingleses. Fue en la India, de hecho, donde la compañía empezó a hacer aguas. En 1741, por ejemplo, declararon la guerra al sultán de Travancore. Esto también estaba en la costa de Malabar. Los indios no se amilanaron y les plantaron cara en el campo de batalla, en la batalla de Colachel, que fue una derrota espantosa de los holandeses y marcó un punto de inflexión en la historia de la compañía. La derrota frente a las fuerzas de Travancore, lideradas por un sultán local que se llamaba Martanda Varma, hoy es una especie de héroe histórico de aquella zona de la India, tuvo mucha importancia porque era la primera vez que una potencia asiática superaba en tecnología y en tácticas a los europeos. Era la primera vez, en definitiva, estamos hablando de 1741. Los portugueses habían llegado allí, a la misma zona, la costa de Malabar, en 1498. Es decir, habían pasado 2 siglos y medio en la que los europeos, o la tecnología europea, mejor dicho, porque los europeos siempre fueron pocos en número, había superado con creces la de los indios o los asiáticos. Bueno, pues fue la primera vez en la que pudieron imponerse a un ejército europeo. Y este evento simbolizó el declive del poderío holandés en la India. La compañía, que había intentado mantener su estrategia de comercio de especias con muy poco volumen, pero beneficio muy alto, se vio entonces obligada a diversificar sus operaciones hacia otros productos asiáticos que también se demandaban mucho en Europa, como por ejemplo el té, el algodón, los textiles o el azúcar. Pero estos productos tenían unos márgenes de beneficio mucho menores, es decir, requerían un mayor volumen de ventas para generar los mismos ingresos. La compañía había hecho crecer mucho su flota y estaban continuamente botando navíos nuevos, cada vez más grandes y mejor aprovechados para la carga, pero el rendimiento por viaje no hacía más que decrecer. En 1620, en tiempos de Peterson, transportaban a Europa poca carga, pero a precios astronómicos. Un siglo más tarde, necesitaban grandes expediciones, grandes flotas, que además había que proteger con barcos de guerra, en las que cargaban productos asiáticos, los que no tenían exclusividad ninguna, y que además ocupaban mucho espacio en las bodegas, caso del algodón, por ejemplo, y que se pagaban bien, pero no como se había pagado la nuez moscada o la pimienta o el clavo a principios del siglo XVII. Bastaba con que un año el mercado europeo estuviese saturado de té o de pimienta para que hubiese pérdidas ese año. La competencia con otras potencias europeas que se habían organizado como ellas fue en definitiva lo que terminó dándoles la puntilla. Luego los sistemas de información de aquella época, de comunicaciones y de información, también dificultaban que los directivos de la compañía, que siempre estuvieron en Ámsterdam, no entendiesen muy bien lo que estaba pasando. En el siglo XVIII los directivos de la compañía no eran ya comerciantes, eran políticos holandeses y carecían por completo de experiencia comercial. La diferencia con los primeros accionistas es que esos accionistas sí eran comerciantes y sabían de qué iba eso. A pesar del aumento en el volumen de operaciones, lo que veían es que no ganaban más dinero. De hecho, ganaban menos.
no se beneficiaban de la economía de escala, ya que en esencia eran simples intermediarios. Los gastos generales crecían al mismo tiempo que el volumen comercial, y la disminución de los márgenes pues se tradujo en una menor rentabilidad que cada vez fue a menos. Esta etapa la conocen dentro de la historia de la Compañía de las Indias Orientales como crecimiento sin beneficios. Observan que la compañía, esto ya la primera mitad del 18, tiene cada vez más barcos, tiene cada vez más personal, tiene cada vez más soldados en nómina, más barcos de guerra, más cañones, pero el beneficio no les crece, o les decrece o se mantiene. Es decir, que a pesar de este crecimiento que habían tenido en todos los ámbitos, trataban de meterse en nuevos puertos, nuevas zonas, no conseguían ganar tanto dinero como habían ganado en el siglo XVII. Aun con todas mantuvo durante bastante tiempo una imagen favorable entre los inversores, en Holanda y en el resto de Europa. Habían ganado tanto dinero durante un siglo que consideraban que estos holandeses eran una suerte de magos del dinero, que cualquier cosa que tocasen la convertían en oro. El precio de sus acciones, de hecho, en la bolsa de Ámsterdam, se mantuvo muy estable durante décadas. Es más, su máximo histórico se alcanzó en la década de 1720. Pero esta situación no duraría mucho. A partir de la década de 1730, la fortuna de la compañía comenzó a decaer ya a gran velocidad. En los 50 años transcurridos, entre 1730 y 1780, la compañía ya perdió todo su atractivo y se convirtió incluso en una rémora para el comercio holandés. El sistema de comercio intraasiático que veíamos antes, que había creado Jan Pieterson en la década de 1620, fue derrumbándose. Se produjeron cambios en el entorno político y también en el económico que obligaron a la compañía a retirarse de Japón, como os comentaba, pero también tuvieron que retirarse de Persia, de la costa de Malabar, de Bengala. Al final se vieron que solo podían operar con seguridad en Ceilán y en Indonesia. Esto redujo el volumen y la rentabilidad del comercio que hacían dentro de Asia. Luego la organización centralizada de la compañía, la tenían centralizada en Batavia, como centro de operaciones, se volvió tremendamente burocratizada e ineficiente ya en el siglo XVIII. Enviar, por ejemplo, todos los productos a Batavia antes de reenviarlos a Europa para tenerlo todo debidamente contabilizado, esto generaba retrasos y mayores costes. Especialmente en ciertos productos, como por ejemplo el comercio del té, donde la competencia inglesa se decantaba por el envío directo desde China, como os contaba en esta contrahistoria que hice sobre la historia del té hace unos meses. Cuando los barcos holandeses cargados de té llegaban a Ámsterdam, en Europa solía haber ya mucho té disponible, que habían llevado los ingleses directamente desde China, luego ya posteriormente lo harían desde la India. La compañía tenía además un montón de problemas internos, es decir, que lo que había valido a principios del siglo XVII, a mediados del XVIII, ya no valía. Desde sus orígenes seguían una política de salarios fijos, que terminaron siendo bajos, ya que la inflación poco a poco se los fue comiendo. A bordo de los barcos de la compañía solo trabajaban hombres, los marineros se enrolaban en contratos de 3 años y los demás en contratos de 5 años. Pero siempre eran los varones, no podía trabajar nadie más. El tiempo que se tardaba en navegar hacia y desde Oriente no formaba parte del plazo acordado. Era el tiempo que estuviesen en puerto, exclusivamente, o navegando entre las islas de Indonesia buscando la carga. El tiempo que computaba era ese. Pero tenían que ser, aún así, 3 años los que un marinero tenía que servir a la compañía, por contrato. La edad mínima a bordo de los barcos era de 13 años, luego lo aumentaron a 16. Cuando hubo amenaza de escasez de personal en los Países Bajos, porque mucha gente no quería trabajar para ellos, se recurrió a extranjeros, especialmente alemanes. Bueno, al final eso pasó a ser algo común. En los 200 años de existencia de la compañía, el 40% de los marineros eran extranjeros. En el siglo XVIII ya la práctica totalidad de los marineros eran extranjeros. El salario del personal os decía que era fijo, se mantuvo igual durante todo ese tiempo, en 200 años. Un marinero o un soldado ganaban entre 108 y 132 florines al año, dependiendo de su experiencia. Un suboficial ganaba entre 116 y 288 florines al año. Un timonel ganaba mucho, recibía hasta 600 florines al año dependiendo de lo que valiese.
Un capitán de barco ganaba entre 720 y 960 florines al año. Bien, esto fue así de 1602 hasta el año 1800. A finales del siglo XVIII, quien trabajaba para la compañía sabía que no ganaría mucho dinero trabajando para ellos. De hecho, especialmente entre la marinería, se empleaban en la compañía los que no encontraban trabajo en ningún otro lugar. Eso alimentaba la corrupción, claro. El personal de la compañía holandesa de las Indias Orientales era extraordinariamente venal, es decir, que se le podía sobornar con facilidad y que no tenía el más mínimo problema en robar a la propia compañía. Para tratar de controlarlo, lo que hicieron fue prohibir el comercio por cuenta propia para sus empleados, pero eso no hizo más que incentivar la corrupción interna, porque seguían comerciando por cuenta propia. En el siglo XVIII era común que la compañía destinase muchísimo tiempo y muchísimos recursos a vigilar a sus propios empleados destinados en Asia. Esos mismos empleados, que estaban destinados en factorías lejanas, tenían además una esperanza de vida muy corta. Trabajar en la compañía podía ocasionar la muerte a casi cualquiera, ya que tenían que vivir en zonas tropicales en las que abundaban las enfermedades para las que naturalmente no existía cura. Bueno, el propio Jan Peterson había muerto en Batavia, víctima de una gastroenteritis. Y si eso era común para gobernadores generales, imaginemos para simples marineros o soldados. Aparte de las enfermedades, la compañía estaba siempre en guerra, o con las poblaciones locales o con otras potencias europeas. La tasa de mortalidad entre sus empleados era altísima. Naufragios, enfermedades como el escorbuto, la disentería, enfrentamientos con los portugueses, con los ingleses, con los piratas, diezmaban sus filas continuamente y necesitaban contratar. Se estima que entre 1602 y 1800, solo 340.000 de 1 millón de marineros y artesanos que partieron de Holanda regresaron con vida. Es decir, que la mayor parte de los empleados terminaron muriendo. En el ejercicio de su trabajo estoy hablando. Fue la competencia, de cualquier modo, con otros europeos, concretamente con otras compañías europeas de las Indias Orientales, que todas se llamaban igual, la inglesa y la francesa fueron las más grandes, lo que más daño les hizo. Porque redujeron al mínimo los márgenes de beneficio de la compañía. Y a eso ya fueron incapaces de adaptarse, porque a diferencia de ingleses o franceses, ellos eran una compañía total. Es decir, que no podían recurrir a la armada real, se tenían que defender ellos solos. En Holanda, entre tanto, estaban todos contentos porque la compañía daba beneficios continuos. Esos beneficios se repartían en forma de dividendos que se mantuvieron muy altos durante todo el siglo XVII y buena parte del XVIII. Ese dinero se reinvertía y la compañía procuraba no endeudarse. A partir de 1730 los beneficios empezaron a disminuir, pero los dividendos repartidos a los accionistas se mantuvieron altos para tenerlos contentos. Para financiar esos dividendos, la compañía se vio obligada a reducir su capital en Asia y en Europa, recurriendo en ocasiones a préstamos a corto plazo para mantener su liquidez. A pesar de estos problemas, todavía en 1780, la compañía holandesa de las Indias Orientales seguía siendo una empresa con un capital considerable. Fue la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa, que fue de 1780 a 1784, la que les asestó el golpe devastador y definitivo. Los ataques británicos redujeron su flota a la mitad. Les arrebataron mercancías muy valiosas, erosionaron por completo su poder en Asia. Bueno, se calcula que solo esa guerra ocasionó a la compañía la pérdida de 43 millones de florines, lo que les obligó a recurrir a préstamos que redujeron sus activos netos a cero. Luego, además de la guerra, la compañía enfrentó otros problemas. A partir de 1720, el mercado del azúcar en Indonesia decayó, debido a la competencia del azúcar brasileño y el azúcar de Santo Domingo, que los portugueses y los franceses introducían en Europa a bajo precio. Los barcos portugueses o franceses llegaban mucho antes a Europa y podían hacer más viajes, porque solo tenían que atravesar el Atlántico. Los de la compañía tenían que hacer un viaje bastante largo desde Indonesia, doblando el Cabo de Buena Esperanza, lo que ocasionaba, entre otras cosas, que cuando el azúcar holandés llegaba a puerto, pues ya costaba más que el azúcar que habían desembarcado franceses o portugueses. Tras la Cuarta Guerra, fue la puntilla ya, los problemas financieros de la compañía se agravaron. Después de varios intentos se metió en pérdidas y no había manera de sacarla de ahí. Hicieron varios intentos de reorganizarla, de revivirla,
En el año 1796 despidieron a la junta directiva y la gestión de la compañía pasó a manos de un comité. El estatuto de la compañía, que había ido siendo renovado en varias ocasiones, al final expiró el 31 de diciembre de 1799. La mayor parte de esto coincidió con la época napoleónica, la mayor parte de las posesiones de la compañía fueron ocupadas por Gran Bretaña durante las guerras napoleónicas, y luego, tras la creación del Reino Unido y de los Países Bajos, algunas de estas posesiones fueron restauradas al nuevo Estado en el Tratado Anglo-Holandés de 1814. Aunque la compañía se centraba en las Indias Orientales, es decir, la actual Indonesia, también empleaba gente y operaba en otros lugares. De hecho, utilizaba gente traída de Holanda y de Europa y de otros sitios donde trataban de aprovecharse de la mano de obra local. Su personal incluía, aparte de los holandeses, muchísimos alemanes, y esto se puede ver en sus archivos, y también trabajadores locales, evidentemente nunca con tareas de responsabilidad. Lo que sí procuraban, al menos, era que sus empleados europeos fuesen protestantes, ya que desconfiaban de los católicos, en tanto que sus primeros competidores, los portugueses, eran católicos. Bueno, recordemos que la compañía se fundó en plena guerra contra España, que tuvo, como bien sabemos, un importante componente religioso. La compañía solía reclutar mano de obra en el noroeste de Europa y también en los mercados laborales asiáticos. Sus oficinas en Asia contaban con empleados europeos y de allí locales que desempeñaban diversas funciones, desde marineros y soldados, pues hasta escribanos o carpinteros. En su apogeo, la compañía llegó a tener solo en Asia 25.000 empleados, que cobraban mensualmente directamente de la empresa. Solo para transportar mercancías tenían 11.000 personas. Tenían dos tipos de accionistas: los participantes, que eran los miembros no directivos, y después los que en holandés se dice beheerhebbers, que actuaban como directores generales. La responsabilidad de ambos se limitaba al capital aportado, lo que convertía a la compañía en una sociedad de responsabilidad limitada. El capital era permanente y los inversores que deseaban liquidar su participación debían hacerlo en la Bolsa de Valores de Ámsterdam, donde se comerciaba con esas acciones. La compañía estaba organizada en 6 cámaras, ubicadas en ciudades portuarias: Ámsterdam, Delft, Rotterdam, Encusa, Middelburgo, que está en Zelanda, y Hoorn. Los delegados de estas cámaras se reunían como los 17 señores, que se seleccionaban entre los principales accionistas, los beheerhebbers, estos que os decía. La Cámara de Ámsterdam era la que tenía mayor representación. Los 17 señores tenían un total de 8 delegados, seguida por la de Zelanda con 4. Las cámaras más pequeñas tenían un delegado cada uno, y el 17º puesto, el 17º señorío, se alternaba entre Middelburgo y las cámaras pequeñas. Esta distribución otorgaba a Ámsterdam un poder decisivo en la toma de decisiones. La captación de capital variaba entre las cámaras. Encusa, a pesar de no haber recaudado tanto como Ámsterdam o Middelburgo, tuvo la mayor participación en el capital social. Entre los primeros accionistas había muchos pequeños empresarios dispuestos a asumir el riesgo de invertir en la compañía. En origen, tuvo tanto éxito a principios del siglo XVII que la capitalización de la compañía holandesa superaba en 10 veces la de su rival británica. Los 17 señores se reunían por lo general en Ámsterdam, aunque en algunas ocasiones lo hacían en Middelburgo. Y estos 17 señores, como os decía al principio, definían la política de la compañía y asignaban tareas a las cámaras, que eran las encargadas de construir barcos y almacenes y de comercializar las mercancías. Los 17 señores proporcionaban a los capitanes instrucciones detalladas sobre las rutas de navegación, incluyendo naturalmente información sobre vientos, corrientes, bancos de arena y puntos de referencia. La compañía elaboraba, por supuesto, sus propios mapas, que trataba de mantener a buen recaudo. Los inversores de la compañía holandesa de las Indias Orientales fueron pioneros en abordar los problemas de gestión de una gran empresa. Isaac Lemaire, considerado el primer vendedor en corto de la historia, fue un importante accionista que en 1609 denunció la mala gestión de la compañía. Su petición contra la compañía, en la que acusaba a la junta directiva, a los 17 señores, de manejar los fondos de forma inapropiada, se considera la primera queja registrada de un accionista ante el Consejo de Administración. Pero vamos,
No penséis que Lemer era un santo, ni muchísimo menos. Lemer era originario de Amberes, había hecho su fortuna comerciando entre el Báltico y España. Transportaba maderas y pieles desde las costas rusas a las españolas. Luego pasó también a llevarlas a Italia, lo que le hizo ganar mucho dinero. Pero el comercio europeo a Lemer le sabía poco, así que en 1599 creó una compañía, la Compañía de Brabante, para hacer expediciones a la India y competir con los portugueses en el mercado de la pimienta, que era donde veía que estaba el dinero. En origen era el mayor accionista individual y además era miembro del Consejo de Administración de estos 17 señores. De hecho, intentó desviar ganancias de la empresa hacia sí mismo a través de expediciones por cuenta propia. Total, los 17 señores le expulsaron del consejo acusándole de malversar los fondos y se le prohibió competir con la compañía. Pero bueno, a pesar de ello, 4 años más tarde, en 1609, como os decía, presentó su denuncia formal, que es la primera denuncia pública de problemas de gestión en una empresa que cotiza en bolsa, porque la Compañía de las Indias Orientales siempre cotizó en bolsa. En 1622, es decir, unos años más tarde, se produjo la primera revuelta de accionistas de la historia. La protagonizaron los inversores de la compañía que denunciaban la falta de transparencia en la contabilidad de la empresa. Exigían una auditoría financiera y protestaban contra el enriquecimiento personal y el secretismo de la dirección. La auditoría nunca se hizo porque la compañía era poderosa y sobre todo porque en esa época la compañía generaba mucho dinero. A nadie le importaba realmente que sus directivos se hiciesen ricos si ellos también ganaban mucho dinero. La sede mundial, es decir, los directivos y las grandes operaciones, todo se tramaba en Ámsterdam. Pero eso sí, tenían puestos en otras ciudades como Delft, o como en Cusa, o como Middelburgo, o como Rotterdam. Pero realmente tenían su capital no era en Holanda, sino por el mundo, en África, en Asia, en Taiwán, en los puestos comerciales, incluso en lugares, algunas islas del Índico como Mauricio, en el Cabo de Buena Esperanza, por supuesto. Ahí es donde estaba el capital real de la empresa. No era tanto lo que tuviesen en Holanda, que era donde cierto es, construían los barcos y se tomaban las decisiones. En esto también podemos considerar que era una compañía muy moderna, que toma las decisiones en un lugar, en una ciudad, pero sus factorías o sus intereses comerciales están en el otro lado del mundo. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que fue la primera y genuina compañía multinacional de la historia. Tuvo también su lado oscuro, evidentemente, muchos lados oscuros, y esa es la razón por la cual, como os decía antes, ha generado mucha controversia. Hace unos años, en aquel entonces el primer ministro holandés, que era Jan-Pieter Balkenende, utilizó un término que ha hecho fortuna, el de mentalidad de la compañía, lo llamó, para referirse al espíritu emprendedor y la ética laboral del pueblo holandés durante la Edad de Oro. Los holandeses consideran que el siglo XVII fue su siglo de oro. Pero esta visión un poco romántica fue automáticamente criticada por ignorar pues todo lo malo que había hecho la compañía durante esos años, durante estos 2 siglos. Pero bueno, a pesar de eso, esto de la mentalidad de la compañía se ha mantenido como un elemento importante en la política holandesa, que habla de los tiempos de la compañía como la Edad de Oro de los Países Bajos. En épocas más recientes ha sido muy criticada por su monopolio comercial, el colonialismo, la explotación, el comercio de esclavos, el uso constante de la violencia y la destrucción del medio ambiente. De esto último les acusan por incendiar a menudo cultivos con la intención de que los nativos se dedicasen al cultivo de cierto tipo de especias que tenían buena salida en Europa. Bien, estaríamos hablando de algo muy de nuestro tiempo, que es el presentismo, ya lo sabéis, el traerse historias del pasado y juzgarlas desde el presente. Ya digo que tampoco tiene mucho sentido. Lo que hizo en aquel entonces la compañía pues fueron cosas de todo tipo. Matanzas, guerras y también, por otro lado, permitió que el comercio europeo se expandiese por toda, bueno, no solo europeo, que el comercio mundial creciese muchísimo durante los siglos XVII y en menor medida el XVIII porque ya entraron otros competidores. Dicho, la compañía, que tenía poderes pues prácticamente soberanos, participó en conquistas propias de un estado. Bueno, ejemplo es la conquista de las Islas Banda entre 1609 y 1620, donde la resistencia al monopolio holandés de la nuez moscada llevó a la compañía a lanzar expediciones punitivas que prácticamente destruyeron la sociedad de aquellas islas. Miles de personas fueron asesinadas, esclavizadas u obligadas a huir.
El trato a los esclavos, además, era especialmente cruel y la población nativa se vio drásticamente reducida. La práctica de la esclavitud se la extendieron al Cabo de Buena Esperanza, cuando se estableció ya el asentamiento allí en 1652. Jan van Riebeeck, consciente de la necesidad de mano de obra para los trabajos más duros, pensó primero en esclavizar a la población local, que eran los Khoikhoi, pero vieron que aquello iba a ser demasiado costoso y peligroso. No eran demasiados los holandeses que había allí todavía. La mayor parte de los Khoikhoi pues se negaban a trabajar para los holandeses, les pagaban poco y además les exigían condiciones muy duras. Las tensiones resultantes de aquello llevaron a varios conflictos armados. Al final, la compañía se decidió por importar esclavos, principalmente de Asia, ya que les resultaba mucho más difícil escapar y sobrevivir en un entorno que para ellos era completamente desconocido. Luego empezaron a traer esclavos de distintas partes de África, como el Golfo de Guinea o Angola. Esto en la historia de la compañía siempre se les recuerda, pero también hay que recordar que en el siglo XVII la esclavitud era común en todo el mundo y no solo por parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Había esclavos en América, había esclavos en Asia, había esclavos en África, que en aquel programa que hice hace ya un tiempo sobre la historia de la esclavitud nos resulta doloroso rememorarlo hoy, pero a nuestros antepasados no les parecía que la esclavitud fuese moralmente censurable, aunque a nosotros nos parece no ya moralmente censurable, sino directamente aberrante. Es decir, que la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en Sudáfrica o en cualquier otro lugar actuaban conforme se actuaba en aquella época. Volviendo sobre su decadencia, la decadencia vino marcada porque dejó de ser rentable, simplemente, porque no supo adaptarse. De la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, los empresarios actuales pueden aprender muchas cosas. Una de ellas es eso, que si no se sabe gestionar bien el cambio, las compañías pierden su sentido y terminan naufragando. Luego esto ocurrió en un momento muy delicado de la historia de Europa, que fue la época napoleónica. De hecho, tras la derrota de Napoleón en 1815, el mapa de Europa fue reconfigurado en el Congreso de Viena. Los Países Bajos, como os contaba antes, se reunificaron en un reino, el Reino Unido de los Países Bajos, pero que era la actual Bélgica y Holanda, pero esta unión duró solo 15 años, ya que en 1630 los Países Bajos del Sur se independizaron para formar Bélgica. La compañía, en bancarrota, había sido disuelta en el año 1800 y sus posesiones territoriales se nacionalizaron como Indias Orientales Holandesas. La rivalidad con Gran Bretaña continuó en el sudeste asiático, especialmente por el control de Singapur. El Tratado Anglo-Holandés de 1824 resolvió ya esta disputa, dividiendo aquello en dos esferas de influencia, británica en la península de Malasia y holandesa en las Indias Orientales. Pues bien, a pesar de 3 siglos de presencia holandesa en la región, el control sobre la región completa, el interior de las islas sobre todo, fue en muchos casos muy limitado, más de lo que pensamos. Es decir, que Java llegaron a controlarla mucho, pero otras zonas, por ejemplo la isla de Sumatra o incluso islas pequeñas como Bali, la isla de Borneo, que es muy grande, mantuvieron en buena medida su independencia durante periodos larguísimos, o todo el periodo. Es decir, que no fue hasta principios del siglo XX cuando el dominio holandés se extendió a los límites de la actual Indonesia. En 1871, los holandeses vendieron sus posesiones en el Golfo de Guinea al Reino Unido. Las colonias de Surinam y las del Caribe, como Curazao o Bonaire, que habían pertenecido a otra compañía, la Compañía de las Indias Occidentales, que había sido disuelta en 1791 por razones parecidas, quedaron bajo el control directo del gobierno holandés. La rentabilidad de estas colonias, basada en el contrabando y el comercio de esclavos, disminuyó tras la abolición de la esclavitud y la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Los comerciantes holandeses se marcharon de ahí en masa, dejando otras colonias deprimidas que requerían subsidios continuos del gobierno. Entre buena parte del siglo XIX lo que hacían era, desde Ámsterdam, administrarlas conjuntamente, estas colonias, pero asumiendo que aquello era una ruina. Durante los siglos XIX y XX el reino de los Países Bajos se centró en estas dos áreas: Indonesia, en el extremo oriente, y las colonias de Surinam y las Antillas holandesas en el Caribe. Las colonias se mantuvieron hasta la Segunda Guerra Mundial. En enero del 42, Japón invadió las Indias Orientales holandesas y ya nunca más las recuperarían, porque tras la rendición japonesa, un indonesio llamado Sukarno declaró unilateralmente la independencia del país.
Los holandeses trataron de impedirlo, pero fue inútil. En 1949 terminaron por reconocer la independencia de aquella nueva república. Las colonias americanas siguieron unidas a la metrópoli durante algo más de tiempo. Surinam obtuvo la independencia en 1975. Pero las Antillas holandesas, es decir, Aruba, Curazao, San Martín, se han mantenido unidas a los Países Bajos formando pequeños territorios autónomos. Bien, eso es todo lo que queda del antiguo imperio holandés, pero ninguna de estas colonias americanas perteneció a la Compañía Oriental de las Indias Holandesas. Esa compañía ya, en todos los aspectos, no es más que historia. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la Compañía Oriental de las Indias Holandesas. Es un programa que me venís pidiendo desde hace un tiempo y bueno, ya os dije que más tarde o más temprano lo prepararía. Fue la holandesa una colonización un tanto peculiar, como habéis visto, una colonización muy empresarial que tuvo sus luces y sus sombras, pero bueno, que es importante entenderla porque sirvió de base a otras compañías privilegiadas que menudearon por toda Europa durante los siglos XVII y XVIII. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Daniel, que es de Argentina y que nos habla de Alsacia. Quería ver la posibilidad, no sé si es un tema para la contrahistoria o la contracrónica, programas que obviamente sigo muy atentamente, me gusta mucho la historia. Quería ver la posibilidad de tratar algún día el tema de Alsacia, una región muy particular con un idioma propio casi germánico, el alsaciano. Luego de la guerra de los 30 años, de la guerra franco-prusiana, del fin de la Primera Guerra y la Segunda Guerra, que en realidad todo eso significaron cambio de mano, de Francia a Alemania, de Alemania a Francia, y cómo todos esos cambios afectaron a sus habitantes, los que prefirieron ser franceses y tuvieron que irse, los optants, y los que se quedaron, y los que llegaron nuevos, y después al finalizar la Primera Guerra se encontraron que volvía a Francia y que eran extranjeros casi. Yo sabía que en esos cambios de mano, especialmente justamente al final de la Primera Guerra, los habitantes fueron clasificados según su origen, creo que era A, B, C o algo así, en función de su francofilia o su historia francesa, o si estaban con mezcla germánica, y obviamente eso debe haber significado muchas desventuras. En su momento para los francoparlantes, como le pasó en 1871 cuando fueron conquistados por el Imperio Prusiano, como para después en el 19, como para después en el 41 cuando Francia cae con el Tercer Reich, y en el 45 cuando ya vuelve otra vez a su origen, ¿no? Uno de mis bisabuelos paternos, junto con sus padres y hermanos, luego de pasar por Argelia vinieron a Argentina, se quedaron en una provincia que se llama Entre Ríos. Y obviamente, ¿por qué hicieron eso? Porque optaron continuar ser franceses, por eso tuvieron que abandonar la región de Alsacia. Vivían en un pequeño pueblo llamado Dambach, no Dambach la ville, sino Dambach, que está más al norte, más próximo a la frontera. Muchas migraciones se produjeron desde Alsacia hacia Argelia, Argentina, Estados Unidos. Yo soy un seguidor de la genealogía y obviamente me permití ir leyendo todas las partidas de nacimiento, de matrimonio, las listas de optants, etc., ¿no? Pero bueno, hay una realidad, gracias a esas penurias que mis tatarabuelos y bisabuelos vivieron, yo existo aquí en Argentina. Si no, ya directamente obviamente no es que tendría otra cara, no, directamente no existiría. Bueno, algún día espero poder escuchar algo de este tema. Un saludo y gracias por el programa que haces y un saludo a los oyentes también. La historia de Alsacia desde el siglo XVII es muy interesante porque es una región ribereña del Rin que queda justo en la frontera entre el mundo francoparlante y el mundo germanohablante. Alsacia en origen
formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. El siglo XVII la castigó especialmente porque, bueno, ya sabes lo que sucedió, la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, que causó estragos en toda Alemania, pero especialmente en Alsacia. La región sufrió saqueos, batallas, incendios, destrucción por doquier y una disminución muy significativa de su población. La sufrió especialmente porque en muchas de sus ciudades se había impuesto la reforma unos años antes, como el caso de Estrasburgo. Con el Tratado de Westfalia en 1648, este tratado puso fin a la guerra. Francia, que había salido victoriosa de esta guerra, obtuvo el control de Alsacia, la mayor parte de Alsacia, incluyendo ciudades importantes como Estrasburgo y Colmar, aunque en Estrasburgo entrarían algo más tarde los franceses. Bien, pues a pesar de esa anexión, Alsacia mantuvo cierta autonomía y sus libertades religiosas y por supuesto lingüísticas fueron respetadas. Esto permitió la coexistencia de católicos y protestantes y que durante un tiempo se mantuviese el alsaciano, que es un dialecto del alemán. Durante el siglo XVIII, Alsacia experimentó un periodo de paz y bajo el gobierno francés o el Reino de Francia se integró poco a poco, el uso del idioma francés se extendió y la cultura francesa ejerció una gran influencia. Fue el siglo XIX el que trajo nuevos conflictos y un cambio drástico en el destino de Alsacia. La guerra franco-prusiana en 1870 terminó con la derrota de Francia y la anexión de Alsacia y de parte de Lorena al Imperio alemán. Este periodo, lo que hicieron los alemanes fue imponer la lengua alemana y la cultura alemana. Y muchos alsacianos, franceses o francohablantes, se terminaron marchando o tuvieron que asimilarse a la fuerza en el Imperio alemán. El siglo XX fue todavía más tumultuoso. La región fue escenario de intensos combates durante la Primera Guerra Mundial y luego, tras la derrota de Alemania en 1918, volvió a formar parte de Francia. Y los franceses hicieron lo mismo, impusieron el francés y empezaron a perseguir el alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una nueva ocupación alemana con lo mismo y luego fue liberada. Se había incorporado al Tercer Reich como una parte importantísima, consideraban los alemanes que eso era irrenunciablemente alemán, y ya cuando lo liberaron en el 44, ya Alsacia regresó definitivamente a Francia. Hoy se calcula que aproximadamente 500.000 de personas hablan todavía alsaciano, que como te digo es un dialecto del alemán, muy influido, eso sí, por el alto alemán del siglo XIX. La mayor parte de los hablantes de alemán regresaron a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, otros se quedaron. El idioma fue perseguido al principio y poco a poco los franceses fueron abriendo la mano y hoy toleran el alsaciano, que tiene cierto uso dentro de Alsacia, pero evidentemente muy inferior respecto al francés. Vamos, que si te vas a vivir allí, aprende francés, porque el alemán no te servirá de mucho, a no ser que quieras cruzar el Rin, quieras ir a aquel, que en ese caso ya se habla alemán. Bien, seguimos con Vito, que nos habla de dos temas, los culíes en el Imperio Británico y los misquitos. Hola Fernando, buenos días. Te hablo para felicitarte en primer lugar por tan buen programa que hace poco descubrí y lamento no haber descubierto antes, y para sugerir un par de temas. El primero es el de los culíes, del cual me llama la atención que mientras se estaba combatiendo el tráfico de esclavos africanos, casi al mismo tiempo se estaba promoviendo el tráfico de culíes, y a mí me parece que son la misma cosa en la práctica, pero quiero escuchar una opinión informada. Y el segundo tema es el de los misquitos, que son una comunidad de la costa atlántica entre Honduras y Nicaragua, creo. No sé si se dicen misquitos o misquitos, pero bueno. Porque es que para mí, bueno, los nacionalismos todos son bastante ridículos. Me refiero a lo que pasó del siglo XVIII, de finales del XVIII en adelante. Pero el nacionalismo de los misquitos tiene que ser una de las excusas más pobres que se hayan cogido para inventar una nación con rey, bandera, idioma, todos los juguetes. O sea, es un ejemplo claro y evidente de esas naciones que se fundan en nada, o se fundan casi exclusivamente en intereses políticos de potencias extranjeras. Y de esas hay más de una en América, pues no nos vamos a echar embustes aquí. Entonces yo sé que para muchos contraescuchas sería un tema poco relevante porque es un pueblo pequeño, es un área reducida, pero propongo enfocarlo
como parte de un estudio sobre cómo crear una nación mágicamente a partir de la nada. No sé si esta es la forma correcta de sugerir los temas, todavía no estoy muy familiarizado con la dinámica del programa, etcétera. Pero bueno, a la de Dios no, ahí quiero dejar la sugerencia y no siendo más. Agradezco tu atención y tu generosidad por permitirnos precisamente enviar estas sugerencias. Muchas gracias. Son dos temas muy diferentes los que traes, Vito, y muy lejanos entre sí desde el punto de vista geográfico. Bueno, quizá no tanto. Respecto a los culíes, el término culí se utiliza para referirse a unos trabajadores no cualificados, en su mayor parte procedentes de la India y de China, que eran contratados en condiciones que podríamos denominar de semiesclavitud o de servidumbre, por periodos de tiempo determinados. El término se originó en la India y creo que proviene del hindi, la palabra, que creo que significa, o algo parecido significa esclavo, pero eso sí, se extendió para describir a trabajadores de cualquier parte de Asia, principalmente de China, que terminaron en distintas partes del mundo durante los siglos XIX y XX. Tanto China como la India tenían en aquel momento exceso de población. Había mucha gente sin ningún tipo de cualificación que, fruto del hambre, generalmente se ofrecía para trabajar, generalmente para las potencias coloniales, que en aquella parte del mundo, en la India concretamente, pues eran los británicos, a cambio de sueldos bajísimos en cualquier lugar del mundo. Era mano de obra ultra barata, que podía emplearse para trabajar en trabajos muy duros, como plantaciones, minas, construcción de ferrocarriles, etc. Los empresarios británicos vieron en los culíes un sustituto perfecto de la mano de obra esclava, que había quedado fuera de la ley. El gobierno británico, la verdad es que durante todo el siglo XIX hizo la vista gorda. Estos trabajadores eran contratados en los puertos de la India o de China, ya fuese por empresarios británicos, pero también hubo portugueses. Los portugueses fueron grandes tratantes de culíes durante todo ese siglo. A principios del siglo XX, el gobierno británico empezó a legislar para evitar la explotación de esta gente, algo que se denunciaba constantemente desde la prensa. Por ejemplo, decidieron en la India, al terminar la Primera Guerra Mundial, prohibir expresamente que saliesen indios sin cualificar del país. Pero bueno, para entonces ya habían salido muchísimos. Una parte moría en el trayecto, como fruto de trabajos agotadores, y otros, pues, todavía tienen descendencia, ¿no? Los culíes terminaron en los lugares más remotos y dispares entre sí, pero siempre en colonias europeas y en países americanos. Algunos de los destinos principales donde terminaban, pues en el Caribe iban a Jamaica, Trinidad, a la Guayana, a Surinam, en Mauricio, en Reunión, en Sudáfrica, en la propia Asia, muchas veces en zonas coloniales de Malasia, de Singapur, de Ceilán, era donde terminaban estos trabajadores. Luego, respecto a los misquitos, estos misquitos no eran más que tribus indígenas que vivían en la costa de la Mosquitia, la costa caribeña de Nicaragua y de parte de Honduras. Durante el siglo XVIII los británicos vieron que esa zona podía servir para hostigar a los españoles. En esa parte de Centroamérica, la parte que pega al Caribe, los españoles la habían ignorado desde el principio. Bueno, esa es la razón por la cual no había ni puertos ni ciudades. Es más, consideraban que era una especie de barrera natural, aquellas selvas que hay en las costas caribeñas de Centroamérica. Era muy difícil de traspasar, no les hacía falta ni siquiera tener ciudades fortificadas. En Centroamérica la presencia española estaba en el lado del Pacífico o en lo alto de la cordillera central. Pero los británicos vieron en estos indígenas un aliado puntual y crearon un reino de Mosquitia que tuvo una vida efímera. Tan pronto como los españoles desaparecieron de allí, en el siglo XIX, a los británicos les dejó de interesar la zona, salvo para mantener sus intereses en Belice. Entretanto, pues inventaron hasta una monarquía de los misquitos. No sería ya hasta finales del siglo XIX cuando la República de Nicaragua integró completamente esa región dentro del país. Bien, pues con esto, queridos, terminamos la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.